Tata, una vez me dijiste que en la vida se confrontan dos fuerzas, el miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas, a no querer avanzar, a no querer seguir y a no querer mirar. Y creo que en este momento siento el miedo de no querer avanzar sin ti, de no querer seguir una vida sin ti, el mejor abuelo, de no querer mirar un futuro en el que no esté a nuestro lado. Pero también me dijiste que el coraje nos lleva a lo contrario, nos lleva a querer innovar, a emprender y a cambiar. Y creo que esta es la fuerza que ahora te gustaría que sigamos. Me dijiste que se requiere un equilibrio entre ambas, y así quiero sentirme ahora, con un equilibrio entre el miedo de seguir adelante sin ti, pero con el coraje de querer intentarlo, con la total certeza de que vas a estar siempre arriba mío, mirándome y cuidándome. De forma inesperada, sorprendente y trágica, acaba de fallecer el dos veces presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echenique. Y aunque era uno de los personajes que tenía en lista para hacer su análisis con respecto a las características del coraje que presentaba, este lamentable hecho recién ocurrido me ha llevado a preparar este video como una manera de honrar su memoria, como una manera de destacar precisamente sus características de coraje. Como extranjero que resido en Chile, pero que además sigo muy de cerca el acontecer político de este maravilloso país, pues nada, confieso que me siento en shock, me encuentro muy impactado, muy consternado por esta noticia inesperada, este hecho inesperado. Y con este video quiero eso, rendirle un homenaje, honrar la memoria y la vida y figura de Sebastián Piñera Echenique. Y vamos entonces a revisar los hitos que considero claves destacar para mostrar el coraje del presidente Sebastián Piñera. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, nacido en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949. Bueno, destacó como político, destacó como empresario, destacó como un hombre de acción y de gestión en lo que fue su muy fructífera carrera y su pues, muy fructífera también vida, tanto en los negocios como en la vida política y la vida pública de Chile. Como empresario, Sebastián Piñera destacó en el mundo financiero, en el mundo de los negocios. De hecho, tiene en su haber haber sido el empresario que trae el sistema de tarjetas de crédito a Chile, por allá por el año, finales de los años 70. Pero además de eso estuvo involucrado en otros negocios donde participó con muchísimo éxito, negocios asociados a medios de comunicación, al sector minero, en el mundo de las aerolíneas, también en el deporte y en todos ellos participando con mucho éxito que demostraba o evidenciaba su buen olfato como empresario que lo llevó, bueno, a tener grandes éxitos, pero además a amasar una gran fortuna que lo ubica dentro de las 10 familias más adineradas de todo Chile. Si bien tuvo mucho éxito en el mundo empresarial, también comienza hacia principios de la década de los 90 a dar sus primeros pasos en el mundo político. Hacia el año 2010, donde se consolida su irrupción en el mundo político, llegando a ser el primer presidente de centro derecha que es elegido. Porque digan lo que digan, queremos el cambio, una nueva vida, gritando al futuro, cambiemos la historia, chilenos con voz. Piñera con todos, súmate al cambio, También en la política se mantuvo muy activo, siendo él uno de los artífices y de los principales protagonistas que lograron la conformación de la coalición política de centro derecha llamada Chile Vamos, conformada por los partidos Unión Democrática Independiente, UDI, el partido Evópoli y el partido Renovación Nacional, RN, del cual Piñera fue miembro de este partido político. Y con este brevísimo resumen de lo que ha sido la carrera tanto privada como pública de Sebastián Piñera, vamos entonces a revisar los aspectos asociados al coraje que destacan en la figura del hoy fallecido presidente Sebastián Piñera. Vamos allá. Hitos del primer gobierno de Sebastián Piñera.
En su primera presidencia, que ocurrió entre 2010 y 2014, hay tres elementos, tres aspectos, tres hitos que yo quisiera destacar donde queda muy evidente el valor del coraje que mostraba el presidente Piñera. Estos hitos son el manejo del terremoto ocurrido en Chile en febrero del 2010, el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de Copiapó, el reimpulso a la actividad económica, a la situación económica del país que mejoró de forma significativa durante su primer gobierno. Vamos entonces a mirar estos tres elementos y a ver cuáles características del coraje mostró el presidente Piñera en cada uno de ellos. El 27 de febrero del año 2010, aún bajo la presidencia de Michelle Bachelet y antes de que asumiera por primera vez Sebastián Piñera, Chile sufrió un terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter. Es considerado el segundo terremoto más fuerte que ha sufrido el país después del terremoto de Valdivia, que llegó hasta casi los 10 en escala de Richter, pero además el octavo terremoto de mayor intensidad que ha registrado el mundo. Menos de 2 semanas después, el 11 de marzo de 2010, asumía la presidencia Sebastián Piñera y la asume con el desafío de las secuelas dejadas por el terremoto. Y allí pone de manifiesto una de las características que más se le atribuía al presidente Piñera, que era su gran capacidad de gestión, e inició un proceso de reconstrucción increíbles y además muy reconocidas. Y este año bicentenario va a quedar grabado en nuestras memorias, por muchos factores, pero sin duda, porque fuimos golpeados por uno de los 5 peores terremotos en la historia conocida de la humanidad y por los letales maremotos que acosaron nuestra costa central. Supimos enfrentar la emergencia, supimos iniciar la reconstrucción, trabajando juntos, hombro con hombro, el gobierno, la sociedad civil, los civiles, los militares, para levantar en un tiempo que cuando se escriba con objetividad la historia va a ser reconocido como un tiempo récord, piedra por piedra y ladrillo por ladrillo, lo que el maremoto y el terremoto destruyeron. Si yo tuviera que usar un adjetivo para calificar el rasgo de coraje que mostró el presidente Piñera en la manera como abordó la situación del terremoto, tendría que ser decidido. Un hombre que mostró coraje en tomar decisiones rápidas, decisiones efectivas, que le permitieron una gran gestión de coordinación que, bueno, resultó en una recuperación del país tras los efectos devastadores del terremoto, que realmente fueron de admirar en su momento y siguen siendo de admirar. Y además entonces eso le permitió ganarse su gran capacidad de gestión y manejo de crisis, el líder para gestionar crisis, y que quedó también en evidencia en el caso de los mineros de la mina San José, que vamos a analizar ahora a continuación. En agosto de 2010, apenas 5 meses luego de haber comenzado su primera presidencia, ocurrió el derrumbe de la mina San José, específicamente el 5 de agosto, el derrumbe de la mina San José en Copiapó, al norte de Chile. Y bueno, eso fue un hecho que conmocionó al país y yo creo que al mundo y que tuvo mucha cobertura, sobre todo porque 17 días después logran detectar que los mineros que estaban atrapados en la mina estaban con vida. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Están en perfectas condiciones. Los primeros días, cuando no sabíamos si estaban vivos, no sabíamos si estaban muertos, no sabíamos dónde estaban, hubo algunos que quizás perdieron la fe, pero hubo otros que nunca la perdieron. Y por eso creo que Chile ha cumplido con Chile, porque los chilenos nos comprometimos a no dejarnos quebrar, a no rendirnos, y hemos cumplido.
Entonces, en el exitosísimo rescate de estos 33 mineros, vemos, o si podemos darle un adjetivo al valor del coraje que mostró el presidente Piñera, tiene que ser la persistencia, la perseverancia. Incluso en condiciones muy adversas, prácticamente con todo en contra, con bajísimas probabilidades, logró él con su liderazgo eh, coordinar también nuevamente en el manejo de una nueva crisis, coordinarlo efectivamente y tener resultados exitosos desde el diseño de la cápsula, desde la manera como logran crear esta tecnología y tener este resultado que, bueno, nos emocionó al mundo entero. Fue una fiesta por la proeza de esta hazaña. La persistencia como valor del coraje estuvo siempre presente. Y el tercer aspecto que quiero destacar de esta primera presidencia y donde se muestra y se deja en evidencia el coraje de Sebastián Piñera estuvo o tuvo que ver con los resultados económicos de su primer gobierno. Él logra que Chile creciera alrededor de un 5,6%, lo cual significó una recuperación económica importante. Entonces aquí el adjetivo que yo pudiera plasmar es su capacidad de visión de futuro. Es decir, lo llevó a implementar medidas, a veces no tan populares, pero medidas que permitieron la mejora económica en términos generales del país y que llevó a posicionar a Chile o a reposicionar a Chile en una ruta, una senda de crecimiento económico interesante, no para nada despreciable. Hitos de la segunda presidencia de Sebastián Piñera. El segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera ocurrió entre los años 2018 y 2022 y a diferencia de lo que fue su primer gobierno, esta segunda presidencia estuvo signada por varios hitos que pusieron a prueba su talante de líder, su capacidad de gestionar crisis, pero que además hicieron mella en su valoración pública y en medio de todo eso, creo que una vez más mostró su coraje y quisiera destacar los siguientes hitos para que veamos esta característica. En primer lugar, el estallido social ocurrido en octubre de 2019. También quiero que veamos Hoy donde participa el su presidente. manejo de la pandemia, la gestión del plan de vacunación que se derivó de la pandemia, pero además de eso su compromiso ineludible con la democracia, que también quedó demostrado en la manera como logró sortear los efectos de esta insurrección que hubo en el 2019. Sin ninguna duda, el estallido social de octubre de 2019 trastocó todos los planes de la segunda presidencia de Piñera, el plan político que tenía, que apuntaban a culminar o completar el trabajo que había hecho en su primera gestión. Esto lo trastocó todo. Sin embargo, en ese ámbito, yo quisiera destacar la capacidad de adaptación, ¿sí? El ser adaptativo como característica o adjetivo asociado al coraje en este caso. Ante ese momento, considero que tuvo una capacidad de adaptarse a las circunstancias, de comprender que tenía que manejar la situación de una forma distinta. El manejo que logró hacer de adaptarse a esa situación le permitió sobrellevar la dureza del momento bueno, mantenerse en el cargo de la presidencia porque estuvo muy amenazada su permanencia en el poder. Luego, en el manejo de la pandemia y la gestión del plan de vacunación, yo quisiera destacar la característica de estratega. Mostró una vez más ser un hombre hecho para liderar crisis, para gestionar crisis, ¿no? Donde durante al menos en la primera parte, durante la pandemia, la implementación de medidas que permitieron sortear para el resto o para el país la dureza de las medidas que había, la dureza del confinamiento. Entonces, hubo desde una forma estratégica buena gestión desde mi perspectiva de los fondos públicos que permitieron implementar ayudas, implementar así, ayudas que hizo que los chilenos sobrellevaran la situación durante mucho tiempo de una forma menos traumática, ¿no? Lo otro, la capacidad de anticipación, que habla una vez más de la estrategia que permitió que con 5 meses ya hubiese
hubiese logrado tener o precomprado el plan de vacunas. Y con respecto al compromiso democrático, y si yo pudiese resumir entonces todos los adjetivos del coraje que veo en Sebastián Piñera, yo tendría que agregar la palabra resiliente. Un hombre que demostró ser un gran resiliente por la forma como sobrellevó cada uno de los aspectos que tuvo que enfrentar y cómo logró sortear dificultades. Tan así se muestra su coraje y su capacidad de resiliencia que, bueno, a pesar de haber terminado su segundo gobierno con unos índices de popularidad bajísimos, 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 al día de hoy, él nuevamente estaba muy bien posicionado en las encuestas e incluso se hablaba de la posibilidad de una tercera candidatura presidencial con muchas posibilidades de haberlas ganado si, bueno, ese hubiese sido el caso. Los arquetipos de Sebastián Piñera. Con respecto a los arquetipos que detecto en la figura del presidente Piñera, quiero destacar tres. En primer lugar, el patriarca. Un hombre que desde su éxito empresarial, su éxito político, se mostró como el pater familia, ¿no? El patriarca desde el liderazgo, desde el ejercicio de la autoridad, desde la responsabilidad, pero sobre todo procurando el bienestar en términos amplios de su familia y en este caso de la nación. El segundo arquetipo que destaco en la figura del presidente Piñera es el explorador. Creo que a lo largo de lo que fue su carrera, tanto pública como privada, demostró o quedó evidente este arquetipo de estar buscando siempre nuevas oportunidades, incursionando en diferentes negocios, incursionando en la política, siempre buscar o cómo conectar nuevos mundos, nuevas formas, nuevas ideas. De hecho, creo que una de las cosas que más destacan quienes estuvieron cerca de él era esa capacidad de estar continuamente investigando, conociendo, tomando notas, preguntando, y que no es una característica que vemos mucho los políticos, que más bien son como quienes todos lo saben. Se destacan que era un hombre de una gran curiosidad que lo llevó precisamente a mostrar este arquetipo del explorador. Y finalmente, el arquetipo del sabio, creo que queda también evidente desde su capacidad de explorar cómo eso lo transformaba en aprendizajes, en conocimientos que luego ponía en práctica e implementaba, ¿no? El sabio tiene o se asocia mucho a cómo busco conocimiento, pero además pongo ese conocimiento en acción. Y creo que el presidente Piñera mostró mucho de este arquetipo del sabio. El coraje de Sebastián Piñera. Modo de resumen, entonces voy a enumerar algunas de las características más distintivas de el coraje del presidente Sebastián Piñera. En primer lugar, gestión de crisis. Una persona con coraje tiene una gran capacidad de decisión en momentos de crisis y el presidente Piñera lo demostró con sus decisiones rápidas, con su actuar en terreno, con la gestión de cada una de las situaciones que le tocó abordar. En segundo lugar, quiero destacar perseverancia, apoyo y soporte. Creo que en sus dos gobiernos, si algo demostró el presidente Piñera, tiene que ver con ser un hombre muy perseverante y además muy, muy de contención. Creo que si lo llevamos a nuestra realidad, precisamente revisar cuán perseverante estamos siendo con las situaciones desafiantes que podemos estar viviendo. En tercer lugar, destaco, al igual que lo hice en el video de Bukele, su capacidad de visión de futuro, de tener una mirada mucho más amplia de lo que él quería para Chile. En tercer lugar, su gran capacidad de adaptación que le permitió sobrellevar, bueno, momentos tan duros como los de el estallido social de 2019. Creo que la característica de capacidad de adaptación demuestra también cómo el coraje se pone de manifiesto ante esa flexibilidad ante las circunstancias difíciles que podamos atravesar. En quinto lugar, la capacidad de resiliencia, esa capacidad tan asociada al coraje que tiene que ver con cómo salir fortalecido después de situaciones duras, de situaciones complicadas. Y finalmente su enfoque estratégico, un enfoque que le permitió tener gran capacidad de gestión ante situaciones difíciles. Y creo que al momento o trayéndolo a nuestra realidad, el coraje sale cuando ante situaciones que nos presentan desafíos, actuamos de forma más estratégica.
Pero más allá de estas características, quiero sintetizar quizás en una, y era su gran capacidad de ser humano. Muchas veces vemos al político, vemos a la figura, y los seres humanos somos mucho más complejos que lo que se muestra, ¿no? Y desde esas complejidades que enriquecen las relaciones humanas, creo que escuchar a sus cercanos, a sus allegados, destacar sobre todo su gran capacidad humana, habla pues mucho también del hombre, ¿no? Del ser humano que fue el presidente Sebastián Piñera. Y para cerrar este video y quizás para destacar esa condición, los dejo con un video que se ha hecho ya bastante viral en las redes. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Se va a iniciar la pelea del siglo que me tienen amenazado, viviendo. Y yo tengo temor de experimentar una derrota, pero lo vamos a hacer. Ya no te puedo.